Mi nombre es Alejandro Guzmán y quiero compartir con ustedes un ejemplo de análisis sobre el caso de la compañía Hewlett Packard, en particular su cadena de suministro en las impresoras DeskJet. Existen muchas formas de hacer el análisis. Aclaro, es una forma de hacerlo entre muchas. Por ejemplo, podría empezarse por observar que Hewlett Packard en este caso presenta sus circunstancias en 1990 y ellos enfrentan una crisis con respecto al nivel de inventario y el nivel de servicio para sus productos y la demanda en el mercado europeo y asiático. Recordarán que estas impresoras en los 90 eran impresoras muy pesadas, de varios kilos. Yo puedo recordar en mis tiempos cuando estaba en las direcciones de sistemas, en las cuales para poder mover impresoras de marca HP, normalmente era difícil, incluso para compañeras que eran profesionistas en el área de sistemas, que ellas pudieran hacer algún movimiento de equipos. Tenían que tener siempre un técnico auxiliar, etcétera, por el peso, ¿no? Y a veces aún como caballeros no era tan fácil mover algunas de estas impresoras. En el entorno logístico, pues esto tiene implicaciones. Por ejemplo, mover equipos a través de vías aéreas se volvía muy costoso por el peso de cada unidad. Sin embargo, los productos de HP fueron evolucionando y es, creo que, uno de los elementos interesantes de análisis de este caso. Hewlett Packard encontraba que para poder mover desde su planta en Vancouver hasta Europa había un ciclo de fabricación alrededor de una semana, más aparte, dependiendo de las combinaciones de los modos de transporte, generaba un tiempo de entrega que podía oscilar de 4 a 5 semanas o quizás hasta las 6 o 7. Por ejemplo, imagina moverlo vía terrestre en autotransporte, probablemente llevaría algunos 3-4 días a lo largo de los Estados Unidos. Si fuera en ferrocarril, tal vez una semana, por supuesto. Además, si va a ser por marítimo, otras de 4 a 5 semanas y quizá alrededor de una semana para moverlo en autotransporte o ferroviario en territorio europeo. Todo esto pues nos coloca en tiempos de respuestas prácticamente de 2 meses para un mercado exigente, un mercado deseoso de los nuevos modelos de Hewlett Packard. Algunas formas de presentarlo son como las alternativas, por ejemplo, decir, bueno, puedo llevarlo a un centro logístico, lo cual nos llevaría la semana de manufactura más tal vez un día de transporte, siendo que estaba cercano a Vancouver. Pero, por ejemplo, para un centro de distribución en Europa, pues sería de mínimo unas 5 semanas, pero quizás 6 o 7. Para Asia, algo similar, dependiendo de la ruta que pudiéramos tomar. En esta imagen podemos ver cómo la ruta pudiera atravesar quizá de vía marítima, llevarlo a un puerto en el oeste de Estados Unidos, pasarlo por el canal de Panamá, cruzar el Atlántico para llegar a Europa. Otra alternativa es desde el puerto del oeste de Estados Unidos cruzar el Pacífico para llegar hasta Europa. Otra posibilidad de análisis es precisamente ver cómo, producto de estos tiempos de respuesta, pues una de las reacciones inmediatas del grupo de administración de HP para sus inventarios fue crear inventarios, altos inventarios como seguridad para poder abastecer las demandas. Sin embargo, esas predicciones o pronósticos no tenían esta exactitud, lo cual ponía en serios aprietos a la logística. Para esto entonces también hay que comprender el volumen en los 90s, que ya desde entonces había aproximadamente ventas por 17 millones de unidades anuales para estos mercados de Europa, Estados Unidos y obviamente en Asia Pacífico. También la tecnología estaba distribuida aproximadamente un 40% en impresoras de tecnología matriz o de impacto
20% de inyección de tinta y 40% de láser. Actualmente hemos visto que ha evolucionado, y en esa evolución prácticamente desapareció Matrix. Aún siguen por algunos requerimientos de documentos oficiales, pero básicamente el mercado se ha enfocado a las tecnologías de inyección de tinta o láser. También hemos observado que los modelos nuevos han reducido su tamaño y su peso, de tal forma que incluso en algunas combinaciones de modos de transporte, la alternativa de hacerlo aéreo no es tan desgastante, no es tan dolorosa financieramente hablando, por el nuevo tamaño y los nuevos pesos comparados con sus tiempos en los 90, lo cual definitivamente las alternativas eran solamente por vía marítima para otros continentes. Recordando entonces, parte del análisis, las sugerencias son este mapa conceptual, o sea, cómo están conectadas las etapas, como veíamos el dibujo pictórico, que es un mapa logístico donde vemos las distancias que habrá que recorrer. Para esto también podemos ver el impacto ambiental de todos estos miles de kilómetros. Por la regla 100X vemos un gran impacto y pudiéramos tomar una calculadora de emisiones contaminantes y calcular cuántas toneladas de dióxido de carbono estaríamos pensando para estos, partiendo de los 17 millones, haciendo la distribución entre el tipo de mercados y tipo de tecnologías en cuáles participaba HP y medir su impacto ambiental con las diferentes combinaciones de modo de transporte. También otra alternativa es nuestra experiencia, cómo los productos han ido reduciendo su tamaño, reduciendo su empaque, reduciendo sus pesos, precisamente para permitir estos desplazamientos logísticos. Otro de los fenómenos que veíamos era el problema de los idiomas, el tipo de conexiones eléctricas en el caso de dispositivos electrónicos, que son un tanto diferentes en Europa a América. Sin embargo, hemos visto cómo con esta simplificación, con esta producción masiva, para algunas compañías ya no es un problema. ¿Por qué? Porque pongo un instructivo que tenga múltiples idiomas, o incluso es más barato desplazar el producto con las diferentes combinaciones de conectores y desechar los que no son útiles para el mercado final, a tener que tener una logística para poder hacer la selección y empaquetar los conectores apropiados para cada región. Además, también podemos ver que en la actualidad, con el internet, es posible que muchos de los manuales ya estén en línea, incluso el software para descargarlo, lo cual lo vuelve inteligente y simplifica mucho de estos elementos complementarios en la logística que describe este caso. De tal forma que una conclusión general es cómo Hewlett Packard, para poder mejorar su logística, debía estar orientado a los niveles de inventario que verdaderamente estaban fluyendo en el mercado, pero también regresó su vista hacia los procesos de manufactura para simplificarlos, pero más allá a sus procesos de diseño para estandarizar los números de parte. En los 90 había una gran variedad de impresoras, ahora los modelos son muy reducidos, pero buscan satisfacer los diferentes nichos de mercado, los diferentes segmentos. Su peso es muy liviano, sus partes son muy comunes, incluso hasta sus cartuchos son compatibles entre diferentes modelos, lo cual le ha permitido una logística y a su vez una satisfacción bien aceptada por los clientes. Como les digo, este es un ejemplo de análisis de esta lectura en la cual no necesariamente tengo que enfocarme en lo que dice la lectura como un resumen, sino lo que vemos que está pasando, lo que siguió evolucionando a través del tiempo después de cuando fue redactado el caso de la lectura. Pero muy importante es cómo vemos que este impacto ha tenido en la logística, de tal forma que también con el desarrollo de algunas plantas de manufactura en territorio europeo para poder atender los mercados, simplifica todo el proceso logístico, reduce las emisiones contaminantes y puede atacar los mercados o cubrir los mercados a través de economías de escala. Bueno, espero que esto haya sido una retroalimentación básica para ustedes y que ustedes puedan aplicar su creatividad de análisis de esta lectura y las otras lecturas como parte de su investigación para sus estudios de posgrado.